Bienvenidos a Lo Desconocido, soy David Barberá y hoy vamos a iniciar un viaje hacia la reflexión y la comprensión de nuestra realidad. Desde pequeño siempre me ha divertido identificar esa fina línea de silueta que convierte las cosas en lo que son, moldearla y jugar con la realidad que me rodeaba. Más tarde, cuando empecé a estudiar filosofía, me di cuenta de la importancia del concepto, de entender su significado, de definirlo y de saber de dónde provienen esas palabras que componen nuestro día a día. Con el tiempo, hablando con familiares, amigos, compañeros, incluso en mi propia vida, me pude ir dando cuenta de la importancia que tenían esos conceptos en mi vida y en la vida de los demás. Y de que muchos de esos problemas que a todos nos atañen en nuestra vida cotidiana se podían reducir simplemente al significado de esos conceptos. Así que decidí compartirlo en un libro. Y ese libro voy a compartirlo aquí en este podcast con todos vosotros, porque creo que es realmente importante entender estos pequeños conceptos que componen el sendero de la razón y nos puede ayudar a entender mejor lo que nos ocurre, a entender mejor nuestra realidad, a ser más conscientes en nuestro día a día. Y además, este audio también contiene una técnica de mensajes inconscientes que se aplicarán a pesar de que de forma consciente no escuchemos esos mensajes. Mensajes de ánimo, de encontrar la fuerza necesaria en nuestro día a día para emprender, para ser más activos, sentirse más capaces, valorarnos a nosotros mismos, en definitiva. Así que vamos a explorar juntos este sendero, vamos a reflexionar, vamos a debatir entre nosotros y vamos a entender mejor qué es lo que compone nuestra vida cotidiana. Vamos allá. En el libro comparto una pequeña introducción donde he explicado de forma más amplia todo esto que he dicho al inicio y donde hablo un poquito más acerca de lo que voy a hablar en el libro, de cómo trato también la forma de definir los conceptos y bueno, algunas razones más que motivaron la escritura de este libro. Pero para este podcast me voy a centrar más en los pasos y vamos a ir directamente a los capítulos. Así que el primer capítulo, como no podía ser de otra manera, trata de la inteligencia. Considero que es necesario empezar por definir este concepto, ya que me parece uno de los más importantes y nos vamos a apoyar en él, o será mencionado en los siguientes capítulos. No pretendo definir la inteligencia como un constructo técnico ni emular lo que sería una enciclopedia de la psicología. Mi intención, precisamente, es desmitificarla. Quitarla de ese trono glorioso en el que la sociedad y la civilización la ha subido e introducirla en nuestro día a día, en la vida cotidiana. La inteligencia es la capacidad de una persona para dirigir su comportamiento utilizando la información procesada del exterior y la producida por uno mismo. Lo más importante y lo más bonito es que esta capacidad es inherente al ser humano. Sin entrar en tipos de inteligencia, ni en niveles, ni en cantidades, lo importante es cómo aplicamos esta aptitud natural a nosotros en nuestra propia vida. ¿De qué sirve tener un coeficiente intelectual muy alto si uno no sabe cómo aplicarlo? Así que podemos concluir que el objetivo de la inteligencia es ser feliz, y no aplicarla en nuestra vida nos conduce a la frustración, al dolor y al sufrimiento. El filósofo José Antonio Marina escribe en Inteligencia fracasada: el gran objetivo de la inteligencia es lo que llamamos felicidad, y por ello todos sus fracasos tienen que ver con la desdicha. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imagina a un científico, vamos a decir que es doctorado en microbiología. Desde muy pequeño se le calificó con un coeficiente intelectual de 159. Ante tal descubrimiento, sus padres siempre esperaron mucho de él, y esa espera suscitó en el niño un deseo de complacencia hacia ellos. Su etapa académica la pasó recluido en su torre.
El instituto era un mero trámite. El trato con los demás no le interesaba. Todo le representaba una pérdida de tiempo. El momento de elegir carrera le llegó de improviso. Pero, a pesar del poco interés que sentía hacia los estudios, tenía que seguir dando la talla. Se dio cuenta de que hacer medicina como su madre podría eclipsarla. Y eso le aportaría de su misión de contentarlos. Así que optó por ciencias biomédicas. Aunque a él lo que de verdad le hubiera gustado hubiese sido seguir con su formación autodidacta, sin que nadie le dijera qué y cómo estudiar. Adentrarse en la vida, investigar por sí mismo e ir respondiéndose a esas preguntas que a todos nos susurran al oído. Terminó los estudios, y dada su excelencia, una farmacéutica prestigiosa de Londres apareció con un gran contrato, formando parte de un grupo de investigación y desarrollo. No se lleva bien con sus compañeros, pero no le preocupa. Al fin y al cabo, el campo en el que se desempeña no le motiva en absoluto, y de lo único que sabe hablar es agentes de trabajo, dicho por él mismo. Para el caso, tampoco sabría cómo acercarse a ellos. Ya hemos visto que su etapa de formación se redujo estrictamente a cumplir con lo establecido, y la parte de la interacción y el desarrollo de habilidades sociales quedó en enésimo plano. En definitiva, que estamos machacando al pobre hombre. Infeliz, solitario y con un trabajo de desarrollador farmacéutico éticamente cuestionable, que encima no le gusta, viviendo en un país lejos de sus padres y donde el sol se pone a las 5 de la tarde. Vamos a imaginar ahora a una mujer, divorciada. No aguantaba el morbo de su marido que se amparó en la comodidad del matrimonio y lo dejó a la primera de cambio. Madre de 2 hijos, pongamos que se llevan unos 4 años de diferencia, ambos en etapa escolar, y ha conseguido un trabajo a doble jornada del que sale de trabajar justo 30 minutos antes de que los niños terminen el colegio. Los recoge y pasa el resto del día con ellos. Los fines de semana hacen actividades en familia, desde escapadas rurales hasta... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.